hoy. Apague su teléfono, hermanos, y que Dios les bendiga. Sí. Mis hermanos, el Señor les bendiga en esta noche. Amén. Vamos a ir al libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Cuando esté ahí, yo sé que todos están. Puedes, Adrián, can you down a little bit the volume, please? Amén. Filipenses capítulo 2, versículos. Vamos a leer el contexto de nuestro pasaje, hermanos. Esta mañana el hermano David estaba enseñando tremendo mensaje, ¿verdad? Acerca, como dice el hermano, se anima uno y se llena de emoción, ¿verdad? También enseñando lo importante que es pues darle a Cristo lo mejor, ¿verdad? El hermano Juan David también se enfocó en parte de, esté atento conmigo, no se despegue, voy a hacer lo más breve posible. En Filipenses capítulo 2, lea conmigo el versículo 12, vamos a leer del versículo 12 al 30, amén. Dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Versículo 16: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Versículo 20: pues a ninguno tengo el mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, como hijo a padre, ha servido conmigo en el evangelio. Así que a espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Versículo 25: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo. En esta mañana, en esta noche ya, Señor, bendice este tiempo que tú nos das. Ayúdanos a comprender tu palabra, y ayúdanos, Señor, a ver la realidad de nuestra salvación. Bendice todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes, que yo creo que en el texto nos muestra Pablo a través de los filipenses en esta carta, que el apóstol inicia en la última porción del capítulo con las palabras por tanto. Cuando empezamos a leer el versículo 12, leímos estas palabras. Esa palabra por tanto, que la conecta con el pasaje anterior, que son del capítulo 2, del 5 al 11,
Pero presenta aquí, hermano, un enfoque distinto. O sea, la primera recalca relaciones del cristiano dentro del pueblo de Cristo. Y la segunda con el mundo que le rodea. Entonces, se va a presentar aquí una lección con el mismo afecto que ha usado Pablo desde el principio, aunque por primera vez él utiliza esta palabra, amados míos. En los primeros versículos, Pablo explica algunas bases esenciales para imitarlo a él. Después, él habla del ejemplo de Cristo que debían seguir. Y en los versículos que vamos a estudiar hoy, hay tres razones que yo quiero que usted vea, razones importantes, hermano, que usted debería considerar para este nuevo año. ¿Cómo usted está imitando a Cristo? ¿Sabe? Pablo nos da una lista de tres personas. Bueno, la Biblia usa a sí mismo a Timoteo y a Epafrodito, que hombres que eran dignos de ser luminares en su mundo entonces. Y entonces ellos mostraban realmente su salvación. Ahora yo le voy a decir esto, hermano. Estuve hablando la última vez que prediqué acerca de este pasaje. No me voy a quedar mucho tiempo, pero querías imitar a Cristo en este nuevo año, en el año que viene, aún desde ya, es porque hay una salvación en ti, en cada uno de ustedes, que es viva. No es una salvación que está muerta, es viva. Y como la salvación es viva, usted mira aquí el versículo 12, dice Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. En el momento mismo que aceptamos a Cristo como Salvador personal, nosotros automáticamente nos convertimos en hijos de Dios. Ahora, recibimos todos los beneficios de la gran salvación que proviene del Padre, y el Espíritu Santo entonces viene a morar en nosotros, ¿ok? Esto es bíblico y sabemos de esto porque Pablo lo dijo en 1 Corintios 3:16. No sabéis que sois el templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En el capítulo 6 vuelve y lo menciona y lo dice de la siguiente manera: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces nos damos a la realidad que toca al creyente, y es de poner una salvación viva. En el versículo 12, hermano, Pablo también recuerda a los filipenses esta obediencia en el pasado, y dice que así como en la presencia del apóstol, cuando el apóstol Pablo estaba con ellos, ellos eran impulsados a obedecer, pero quería que practicaran esa misma obediencia para ser vistos por él, sino por lo que habían aprendido de él. De esta forma, entonces, los filipenses estarían obedeciendo no solo al hombre, sino a Dios. Entonces, note el versículo, hermano. Quiero que usted vea por qué es necesario que imitemos a Cristo. Primero, tienes una salvación de la que debes ocuparte. No te tienes que ocupar para ganar la salvación, sino ocúpate en lo que Dios ya te ha dado a ti, lo que ya te ha dado a ti. Y entonces nos dice que la iglesia de Filipenses fue una iglesia fiel, ¿verdad? Amados míos, le dice, él entiende y se entiende que la obediencia. Yo quiero que usted vea esto, hermano, y es que lo importante de una buena salvación viva es que siempre vamos a obedecer a Dios y no al hombre. El hombre es en segunda instancia. Si tú obedeces a Dios, obedeces al hombre que está arriba de nosotros. Si tú estás manifestando una salvación genuina, debes entender que una convicción genuina siempre va a resultar en obediencia a Dios. Si no hay obediencia a Dios, entonces uno empieza a dudar, ¿qué está pasando aquí? Ahora, tocaba a los filipenses mostrar al mundo lo que ellos habían aprendido de Dios por medio de Cristo. Entonces tenían una responsabilidad que a ellos les rodeaba. ¿Cuál era esa responsabilidad? Bueno, ocuparse y ocuparse.
¿Sabe que esa palabra es importante? Porque es una palabra que nos obliga a no estar desocupados, sino ocuparse. Ocupaos en vuestra salvación. Mire, estar preocupado en la salvación es muy distinto a estar ocupados para lograr la salvación. Puedes ocuparte en la salvación únicamente aquellos a quienes Dios ya les ha concedido esa dádiva. ¿Recuerdas Efesios 2, 8, 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto pues no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, el hombre jamás va a poder obtener por medio de su propio esfuerzo algo tan grande. La salvación se enfoca en estas palabras: por fe, no por obras, don de Dios. Por fe, no por obras, don de Dios. Cuando usted entiende eso, entonces usted debería estar ocupándose en la salvación. Entonces, ocuparse no significa trabajar por la salvación. Más bien es una exhortación a que usted viva el cristianismo de tal modo que los inconversos sean atraídos a Cristo Jesús. Hermano, un verdadero creyente debe ser un imán súper poderoso que a su alrededor pueda atraer bastantes inconversos y no alejarlos. De eso se trata, mostrar una salvación. Por eso es una salvación viva, porque están viendo a alguien vivo en usted. Si no estamos mostrando lo que Él nos dio, lo único que estamos haciendo es alejando al inconverso. Y está a metros y a metros, y así nunca lo vamos a alcanzar. Así nunca va a llegar a Cristo. Cuando debemos es ser un imán que los atraiga y los atraiga y los atraiga. Y cuando los traiga, hermano, ese es el momento de usted participar en una obra de salvación. Entonces, el escritor de Hebreos, ¿verdad?, nos exhorta primero en el versículo capítulo 2. Tengo muchos versículos, hermano, los voy a mencionar aquí porque es importante eso. Si usted una salvación tan grande, ¿qué es lo que está diciendo el escritor? Él nos anima y nos exhorta a que no descuidemos, a que no tengamos en poco, ¿qué? La salvación. ¿Por qué? Porque es lo mismo que experimenta un pianista. La hermana Felicia lo puede saber, lo puede decir, pero un pianista, hermano, experimenta algo interesante, y es que al prepararse un pianista para un concierto, dedicando horas a ensayar diariamente y permanecer ocupado en lo suyo. ¿Por qué? Porque todas esas horas de práctica no son para aprender a tocar y obtener el título de concertista, sino que son para poner en práctica. Un ingeniero civil no se prepara por 4 o 5 años en una universidad para poder entonces llegar y decir, bueno, tengo el título y ya. Bueno, eso es muy común en Colombia. Uno se gradúa y no hace nada. Pero se supone que tú te gradúas ¿para qué? Para poner en práctica lo que estás aprendiendo, ¿verdad? Un médico no estudia libros de medicina por 5 años para obtener el título de médico y entonces las personas ya van a estar sanadas con eso. No, el médico tiene que poner en práctica lo que ha estudiado por tantos años para salvar la vida de muchas personas. ¿Es correcto? Hermano, es lo mismo para el ministerio, para la iglesia. Un pastor no estudia 4 años de teología para quedarse con un título de teología colgado en la pared, sino que pone en práctica lo de decir, listo, ya aprendí. No, el maestro va a querer poner una buena carne en su enseñanza y dar un buen alimento espiritual a los oyentes. Un ujier no es puesto como ujier porque simplemente se anotó en una lista, sino que lo hizo porque se preparó, porque Dios tocó los asuntos de la mesa. Un hermano en la fe no se la va a pasar escuchando domingo tras domingo. Necesitas para seguir escuchando al pastor, escuchar prédicas, escuchar escuelas dominicales. Una pareja, mira, quiero que te lleves esta idea, quiero que te lleves esta verdad. Una pareja tuvo el privilegio de conocer y visitar el hogar de un gran pianista cristiano. Él ha ejecutado numerosos recitales y conciertos acompañado por orquestas sinfónicas, y lo ha hecho en Centroamérica, Venezuela,
Ahora, era importante, en importantes eventos internacionales, él ha hecho grandes conciertos y ya se nota que tiene un talento excepcional, hermano. Esta pareja tuvo el privilegio de conocerlo y fue una gran experiencia escuchar sus conciertos en el Teatro Principal de San Salvador. Pero era de mayor bendición que ese pianista visitara la congregación y les acompañara en el piano y pudiera entonar los himnos. Al asistir y participar tocando el piano, entonces estaba utilizando lo que ya este pianista poseía, su talento. Sobresalía, servía para ocuparse en lo que se esperaba de él. No venía a recibir, sino a dar lo que era un virtuoso en el teclado. Déjame decirte otra historia si todavía no la has cogido. El hermano Gabriel, un hermano, no es el hermano Gabriel que está aquí, un hermano se llama Gabriel Rodríguez, un maestro importante de Puerto Rico. Él es un maestro de música con especialización en guitarra y especialización y maestría en guitarra. O sea, él lo tuvimos del privilegio, en el caso mío, de ser mi maestro de música. Y él me enseñó algunas bases de la música, de la guitarra. Y ese hombre me contaban que cuando estaba allá en el colegio se la pasaba tocando y tocando y tocando hora tras hora tras hora. Iba a la cafetería y estaba tocando, sabía lo que tenía en sus manos. ¿Entiende lo que estoy diciendo, hermano? De eso se trata una salvación viva. Los filipenses no debían ocuparse de la salvación solo para provecho de su vida, sino proyectar la Biblia. Fue usada por el apóstol Pablo en muchas ocasiones y es interesante notar que es el único escritor del Nuevo Testamento que lo hace. Y en 1 Corintios 2:3, 7:15, Efesios 6:5, no significa, usted y yo sabemos, lo hemos estudiado, esa palabra no significa y dependencia de Él. Nosotros no confiamos en nuestra propia fuerza, sino en la del Señor. Recuerda lo que dice Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escribió Pablo para resaltar lo que hemos de hacer. Debe ser con el poder y la fortaleza de Cristo podéis hacer. Muchas veces nosotros vamos al trabajo sin el Señor, pero la realidad es que no puedes hacerlo sin Él. No puedes ir de compras sin el Señor. No puedes ir de paseo, de viaje sin el Señor. No puedes comer sin el Señor. No puedes trabajar en la iglesia si no es con el Señor. No puedes vivir en familia si no es con el Señor. La realidad es que en la vida, sin la vida, hermano, no somos nada. No podemos hacer nada en este mundo separados de Dios. Tú y yo no podemos. Pablo recalca esta verdad a recordarle a los filipenses que es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos anima, hermano, a que tú ocupes esa gran salvación, pero también nos recuerda que no estamos solos. Él te está dando una responsabilidad, ¿sabes? Ocúpate, tú no estás solo. 1 Corintios 15:10 dice: así como la salvación es por gracia, también, hermano, no dice así, perdón. Me reiré aquí. Pero por gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermano, vea usted cómo la voluntad y la responsabilidad del hombre se limitan a la soberanía de Dios bajo su buena voluntad. ¿Por qué? Porque Él determina al final el resultado y el deseo según su buena voluntad. Entonces usted va a hacer es ocuparte de tu salvación, porque es una salvación viva. Amén. Voy terminando. Vea conmigo el versículo 13, solo esto es un versículo, versículo 13. Versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el ¿qué? El querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, este versículo pone la atención en la actividad de Dios, porque es al final Dios quien te capacita y quien te da la energía. ¿Para qué?
te va a dar usted tiene que ser agradecido, ¿verdad? Usted sabe que gracias al Señor usted puede comer, usted puede trabajar, usted puede caminar, usted puede orar, usted puede conducir, usted puede leer, usted puede pensar, usted puede hablar, y Él va a dar el deseo de hacerlo. Entonces Él es como esa batería viviente en ti. Por eso es una salvación viva. Pero ¿qué es el asunto aquí, hermano? Que cuando estamos hablando de una salvación, yo quiero que usted note que necesitas entender las razones. ¿Qué razón necesitas? Que tú no estás muerto, tú estás vivo, tienes una salvación viva, número 1. Y número 2, tu salvación está de acuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque Él produce el querer como el hacer. En el libro de Éxodo, voy a ir resumiendo, usted recuerda el capítulo 31, ahí se presenta Moisés a 2 individuos que se harían cargo de inventar algunos diseños para trabajar en oro, en plata, en bronce y cosas de piedras preciosas para hacer algo importante para el Señor. Entonces Bezaleel y Aholiab, nunca antes, escuche bien, hermano, escúcheme esto, nunca antes ellos habían hecho lo que se les había pedido, pero Dios lo había apartado y él había, dice la Biblia, que llenó de espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia y de todo arte. ¿Para qué? Para que hicieran todo lo que Él había mandado. Ellos no estaban solos. El pueblo de Dios no estaba solo, debían ocuparse en la nueva obra. Eran seguros y confiados de que Dios obraba en ellos, tanto en el querer como en el hacer. Él nos da el deseo de imitar a Cristo, Él nos da el poder de hacerlo. Es claro entonces que los buenos propósitos vienen de Dios. Hermano, déjame darte esta historia para que entiendas todo este chorrero de palabras que estoy diciendo. Cuando yo entré a trabajar con las piscinas hace ya 6 meses, me he encontrado desde piscinas pequeñas hasta de una pompa. Usted sabe que una piscina necesita de una pompa para circular el agua, porque esa agua necesita circular para que los químicos y todo circule y entonces la piscina se mantenga estable. Y desde una pompa hasta piscinas inmensas, casi de grande como este auditorio, como lagos, de 5 o 6 pompas. Y entonces la primera semana, segunda semana me capacitaron para ver cómo funciona el asunto, cómo yo puedo trabajar, qué puedo hacer, qué puedo arreglar y todo lo que tengo que hacer. Pero sabe que uno entra ahí y uno siempre, después lo sueltan. A mí me soltaron y yo estuve solo trabajando en el asunto. La primera semana que estuve solo estuvo bien, pero después me encontré con un asunto importante que yo no supe resolver. La pompa estaba prendida, pero el agua no estaba succionando, no estaba haciendo esto. Y yo de santo me la tiré. Y entonces uno se empieza a preocupar, y con ese miedo de que me van a echar, entonces digo, Señor, necesito saber cómo arreglar esto. Mira, en ese momento, hermano, yo recuerdo que se me vino una idea y yo dije, ¿es esto nada? Y yo lo hago. Y yo empecé a hacer algo en la pompa para poder resucitarla, como quien dice. Lo que no sabía después era que era algo común, y lo que hice, la verdad, es lo que comúnmente se hace, pero se me vino a la mente la idea y yo empecé a trabajar la idea y al final el problema se solucionó. Pero hermano, si eso no se hubiese solucionado, si no fuese por esa idea, ¿verdad? Pero es que yo le digo una cosa, no era mi idea. Yo estoy 100% seguro que el Señor me ha capacitado para hacer cualquier cosa en este mundo, aún arreglar una piscina. ¿Cómo más para hacer la obra de Dios? Y yo estoy seguro que aunque sea una idea, Dios la puso en mi mente y yo estoy confiado de que esa idea, yo me fui confiado y la cosa funcionó. Porque Dios me dio y me capacitó con la sabiduría para trabajar en estos asuntos. Entonces lo que quiero que entiendas con esto es que Dios es el productor. Él va a producir en ti. Tú no estás solo. Tú puedes ocuparte de tu salvación, pero debes entender que tienes tu responsabilidad, y hasta que no hagas tu responsabilidad, entonces Dios no puede hacer la suya. ¿Sí entiende el orden? Necesitas ocuparte y no quedarte donde estás.
Y termino con esto, hermano. No conformarse a los deseos que tenían cuando vivían en ignorancia. ¿Sabe que en Romanos 12:2 Pablo ruega a los creyentes que no vivan como la gente de su tiempo, sino de tal forma que descubre? El apóstol aquí menciona que la buena voluntad debe de estar en la mente y corazón de cada hijo de Dios. Hermanos, por esa mente, por ese corazón, ya que lo que yo veo aquí es que la salvación en Cristo Jesús, mi querido hermano, tienes que tú entender que básicamente Dios te va a capacitar. Amén. Termino con esto. El ocuparse en la salvación significa que el Espíritu Santo te va a estar renovando constantemente. El creyente que se ocupa en su salvación no tiene tiempo, no tiene forma de quedar estancado. ¿Está conmigo de acuerdo? No hay manera, no hay excusa de no hacer nada. Aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, hermano. Tú tienes una salvación viva. Amén. Tú no estás muerto. Y tú deberías, en vez de pensar en qué va a hacer la iglesia para el siguiente domingo, es ¿qué puedo hacer yo para llevar a la iglesia? ¿Qué puedo hacer yo para invitar a alguien? ¿Qué puedo hacer yo para hacer el imán? Para que esa persona que está a mi alrededor, que no conoce a Cristo, hermano, amigo, amiga, le invito a la iglesia, venga conmigo, conozca de Dios, acépteme una invitación. Después de esa invitación, se la dejo a usted, yo no le vuelvo a molestar en su vida. Hemos insistido, hemos mostrado salvación, que la salvación que nos ha dado el Señor. Nos hemos ocupado verdaderamente en lo grande que Dios nos ha puesto, hermano. ¿Estamos produciendo discípulos o estamos estancados en una silla? Yo creo que hay algo que podemos nosotros pensar en esto. Tú tienes una salvación viva, tienes una responsabilidad, pero recuerda, Dios es el productor. Amén. No estás solo. Quiere decir que no estás solo, que Él te va a ayudar, que no vas a fallar, que Él te va a dar lo que necesitas, te va a fortalecer, te va a dar sabiduría, te va a dar lo que necesitas. No te estanques. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche que tú nos das, Señor. Bendice el siguiente tiempo, Señor. Tú conoces cuál es nuestro deseo y cuál es nuestra falla y nuestra responsabilidad, Señor. Ayúdanos a continuación, todos con sus ojos cerrados. Gloria a Dios. Ojos cerrados, cabeza inclinada, nadie viendo con respecto a Dios. Un momentito más de oración. No hay forma de tú ocuparte de una salvación si aún no la has recibido. Y si nunca has recibido de Dios la salvación que Él ofrece, no sabes lo que te pierdes. Pues no hay encuentro más maravilloso que un ser humano puede experimentar que el ser salvo. ¿Te has puesto a pensar en esta noche si en verdad tú eres salvo? Mi amiga, ¿te has puesto a pensar en tu corazón si en verdad tú eres salva? ¿Sabes con seguridad que si mueres hoy irías al cielo? Si no lo sabes, esta noche, en este lugar, me encantaría mostrarte cómo tú puedes saber. Pues ese regalo tan grande de la salvación puede ser tuyo el día de hoy. Alguien hoy aquí dirá: pastor, silenciosamente ahí donde usted está, pastor, ore por mí. Si yo muero hoy, yo quiero saber que voy al cielo. Levante su mano ahí donde está. ¿Habrá alguien hoy? Pastor, yo quiero
obtener ese regalo. Nadie le va a penar, nadie le va a avergonzar. Yo solo quiero orar con usted y por usted. Gloria a Dios. Hermano, hermana, ¿te estás ocupando de tu salvación? ¿Estás vivo por tu salvación? ¿Cuántos hoy dirán, pastor, yo quiero ocuparme de mi salvación con temor y temblor? Quiero trabajar todos los días, así como un pianista, así como un trabajador, así como un empleado, así como alguien que se capacita bien para su trabajo. Yo quiero ocuparme en mi salvación, porque quiero que otros vean a Cristo. Todo se trata de que usted ponga de su parte. Y en este año 2025 que viene, la clave para esta iglesia va a ser que cada quien ponga de su parte para que la obra del Señor continúe. ¿Cuántos hoy dirán, pastor, yo estoy dispuesto a poner mi parte para que esta iglesia siempre siga hacia adelante? Levante la mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Gloria a Dios. ¿Cuántos en agradecimiento hoy pueden decir, pastor, no hay un regalo más grande? Yo jamás quiero llegar a un punto en mi vida donde yo descuide de una salvación tan grande. Levante la mano, yo quiero orar por usted. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Antes de irnos, si usted levantó su mano, puede acompañarme de rodillas. Vamos a orarle a Dios en esta noche. Decirle a Dios que Él nos ayude con todo el corazón en este nuevo año a trabajar arduamente para que nuestra salvación produzca fruto todos los días. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, que la luz de Cristo resplandezca a través de nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en las palabras que decimos, en cómo tratamos a los demás. Oh, hermano, ¿por qué no nos proponemos todos ser imitadores de Cristo en este año 2025? Padre querido, estamos a pocas horas de despedir y de decirle adiós a un año que tú nos diste. Para muchos este año no fue un año muy bueno, que realmente quieren olvidarse de este año, porque fue un año horrible, cruel, doloroso y con nuevo aliento y con nueva fe al año 2025. Todas las pérdidas, todas las derrotas, todas las fallas que nos trajo el 2024, queremos el año de nuestra victoria, el año de nuestro triunfo, el año de nuestra bendición. Perdona nuestros pecados, oh Dios, por favor, límpianos y lávanos. En mi vida, y como iglesia, como cuerpo del Señor, prepáranos para participar de la Santa Cena este martes, de la forma que a ti más te agrada y a ti más te honra y a ti más te glorifica. Oh Señor,
Danos un nuevo año agarrado de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dígalo conmigo: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor. Pon en mí tu corazón fuerte. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay de oh, gloria a su nombre, diga. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. No se olvide, hermano, de las tarjetas de oración de la familia Bernoy. Agárrese una, llévese a la casa, por favor. Y bueno, vamos a terminar en oración. De aquí nos vemos el martes. Recuerde, por favor, hombres, sería bueno verse con su entrenador, el hermano Kevin Santiago, para el gran juego de este sábado, ¿ok? No se olvide de eso. Agradézcale al hermano Mike por el mensaje de esta noche. Ore por él. Él sale de viaje. Él no va a estar el año nuevo aquí con nosotros, hermano. Él va a ir a pasar el año nuevo con su comprometida, ¿ok? Así que, ¿cuándo salen ustedes? Los dos se van, ¿no? ¿El martes? Mañana mismo salen. Yeah, van a manejar. La C. Oh, ok, muy bien. Entonces, solo, pues está bien, hermano, perfecto. Oremos entonces, amados míos. Recuerde el postrecito, por favor, para este martes. Ayúdenos con eso si pueden, y va a ser una enorme bendición. Bien, oremos en esta noche. Padre, bendecimos tu nombre, te damos gracias. Qué gozo ha sido estar en tu casa. Despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Look at that. Record time. Gloria a Dios. Vamos a nuestras casas. Dios le bendiga. Cuídese mucho, hermano querido. Nos vemos este martes con la ayuda del Señor. Y cuídese mucho. Será entonces